¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta al canal. Mucha gente me está diciendo ¿cuándo vas a hablar de rally, Cañete? ¿Cuándo vas a hablar de rally? Pues vamos a hablar de rallies hoy. Y este primer capítulo de rally lo quiero dedicar a los coches con los que he corrido, que algunos de ellos la verdad que son muy bonitos y os lo quiero mostrar a todos. Me voy a apoyar en este cuadro que tengo aquí detrás, que decora la oficina donde trabajo habitualmente y donde prácticamente están fotografiados todos los coches con los que he corrido. Los voy a establecer en tres categorías: los coches históricos de más de 25 años, que son los con los que yo empecé a correr, los coches modernos o relativamente modernos y los coches que he utilizado en el equipo Suzuki oficial. Vamos con los coches históricos. El primero de ellos fue un Renault Alpine A110, motor 1600 SX francés, una belleza de coche, precioso, precioso. No corría mucho, un coche de muchos años y con un motorcito que no estaba muy apretado, pero disfruté mucho con él. Un coche muy divertido de conducir, daba la sensación de que ibas en un carrozado, ¿no? Pegado al suelo, y que aquello prácticamente no se movía. Luego compré otro Renault Alpine, que fue un 1800 con inyección Google Fisher, que era una barbaridad lo que corría, que es este que tengo aquí. Ese día lo probé, que es de 000 en una prueba en un rally sprint, pero iba tan apretado, tenía tanta fuerza, tanto motor, que rompía por todos lados, ¿no? El coche rompía por todos lados, pues eso, de la potencia que tenía. Me di cuenta que en los Alpine disfrutaba mucho, pero eran coches muy pequeños, incómodos y que tenían la barra de seguridad prácticamente que me rozaban la cabeza, y cada vez empezaba a ir más rápido. Digo, yo me tengo que ir a un coche más seguro, porque como choque con este, es que me voy a hartar de chapa, ¿no? Y entonces cambié de coche y se me ofreció la oportunidad de comprar un Fiat 131 Abarth ex Zanini. Aquello era una belleza. Corrí con él un rally en Villajoyosa y la gente fue a ver el coche, porque bueno, era un coche histórico. Deciros que me costó una fortuna y que luego lo vendí por otra fortuna. En este tipo de coches, aunque son caros, no pierdes dinero, puesto que son históricos y no pierden su valor. Bueno, era un coche ganador en aquel momento de 3 mundiales, este tipo de coche. Lo que pasa es que me di cuenta de una cosa. Digo, bueno, tarde o temprano este coche va a romper alguna pieza. Y empecé a preguntar por el recambio que había de este coche, que era muy escaso y tremendamente caro. Así es que decidí coger el coche, corrí 3 o 4 carreras, lo guardé en el garaje y dije, esto me va a dar un disgusto seguro. Por cierto, el rally de Villajoyosa choqué en una curva muy lenta, porque cuando daba toda la dirección la rueda chocaba con la carrocería y bueno, pues me fui recto porque bloqueó las ruedas delanteras, cosas que le pasan a los coches un poco más antiguos. Me cambié a un Porsche 911 SC, prácticamente estaba hecho de serie, no corría como tenía que correr un Porsche o como corrían otros coches del Campeonato de España de rallies históricos, pero era un coche muy seguro, un coche muy fiable y un coche con el que disfruté mucho. Primero lo tuve blanco con los colores de Repsol, muy bonito, decorado, luego lo cambié, le puse un poco de azul y el coche no me dio nunca ningún problema, nunca choqué con él, disfruté mucho de las carreras con el Porsche. Lo vendí. Y entonces me fui a un Ford Escort MK1, motor BDG, que es un aparato tremendo, precioso, precioso, precioso. Con él he ido muy rápido, muy cómodo. Todo el mundo que va en un Escort va muy cómodo en todos los rallies. He hecho muy buenas clasificaciones, 10º en una prueba del Campeonato Europa, que además ganó Carlos Sainz y Luis Moya ese día. He ganado una carrera en el Rally Costa de Azahara aquí en Castellón con él, carrera de clásicos, y la verdad que es el único coche que todavía conservo. Fijaros si lo aprecio. Nos vamos ya a los coches relativamente modernos, ¿no? Relativamente modernos, porque el primer coche relativamente moderno, que de moderno no tiene nada, fue un Citroën AX que compré, bueno, pues para empezar a conducir un coche ya con distinta, que no fuera histórico, ¿no? Que tuviera algo más moderno, algo más fiable. Y resultó que no, que de fiable no tenía nada. Nada, el coche se rompía permanentemente y me duró un mes. Al mes siguiente, como parte de pago, me compré un Mitsubishi Lancer Evo 9. Y ese sí que es un coche que disfruté, color rojo. Empecé a estar arriba en las carreras porque iba con una confianza tremenda. Fijaos que no era un coche que tenía demasiado buen material, pero era un coche súper seguro, que se movía por donde yo quería, que bueno, desarrollaba la potencia perfectamente bien. Iba tan confiado que me acuerdo en un rally de Gandía se me escapó un poco de atrás en una curva derecha, traté de enderezar y me fui recto a un naranjo y lo dejé para leña. Para leña el naranjo y para leña también pues toda la parte de adelante del Evo 9. Como los Evo 10 ya habían caído de precio porque ya no eran los que ganaban en el campeonato, en el Campeonato de España pensé en vender el Evo 9 y comprarme un Evo 10. Lo hice y me equivoqué.
Y me equivoqué porque con el Evo 10, a pesar de que teóricamente era mejor coche, tenía mejor material, mejor par motor, pues yo no fui tan cómodo con el Evo 10, sinceramente. Bueno, pues no lo sé por qué, muy bien, pero no me sentía tan cómodo, hacía peores tiempos que no con el Evo 9, hasta que vino una persona de Badajoz y me lo compró. Y como yo no tenía demasiado aprecio por ese coche, lo vendí y me compré el coche con el que yo creo que más he disfrutado, que es un Porsche 911 Evolución 2008. En ese momento ya los Porsches habían caído de precio. Yo siempre compro los coches que empezaban a caer de precio porque ya no eran los ganadores en el Campeonato de España, que los grandes pilotos se iban a otra cosa mejor y estos coches se evaluaban bastante, ¿no? Había salido la Evolución 2010 y yo me compré el 2008, que a mí ya con eso ya me llegaba, ¿no? Con este coche disfruté un montón. No está en este cuadro porque este cuadro es anterior a que tuve ese coche. Quedé campeón de la Comunidad Valenciana de rallies en 2017, disfruté un montón, repito, con él, no choqué nunca y cuando estuve a punto de chocar tuve suerte. En un rally de Saló me acuerdo que había llovido mucho, pero aún así con un buen setup, si tú eras capaz tenías un buen neumático y acoplabas el coche a las condiciones, el Porsche era una maravilla. El Porsche tenía un problema fundamental, solamente uno. Era un coche que si no lo acoplabas a las condiciones óptimas, es decir, si lo tenías configuración de seco y llovía, ya te podías bajar del coche. Si la tenías configuración de agua y estaba seco, no hacías buenos tiempos. Pero si acertabas con la configuración, era un coche que iba seguro en todas las superficies. Rapidísimo, frenaba donde debía, o sea, de verdad, una pasada de coche. Lo he vendido hace mes y medio con dolor, pero bueno, lo he vendido porque creo que era el momento de venderlo. Y me falta hablar del equipo Suzuki. Bueno, pues de 2010 creo que fue la primera carrera que corrí en el equipo Suzuki. He utilizado varios coches. El primero que utilicé es un Suzuki Swift Grupo A, que era un coche que era mejor que los Grupo N, era algo más rápido. Tenía un chasis que a mí no me gustaba mucho por aquel entonces, porque bueno, pues era muy sensible al freno. Cuando frenabas en alguna zona sucia era muy cortito, el culo te adelantaba y entonces pues tenías siempre mucho riesgo de hacer un trompo. De hecho, en esa época los pilotos de la Copa Suzuki acababan con los coches prácticamente destrozados porque, bueno, pues porque chocaban mucho, iban muy rápidos. Suzuki cambió el modelo también para calle, y entonces hizo un chasis mucho más ancho, mucho más largo, muchísimo mejor. Y ahí cambiamos a un Suzuki Grupo N, pero ya de los nuevos, ¿no? Y ese era un coche mucho más seguro, se tenía mucho más, se iba mucho más rápido y ahí disfruté algo más. Pero claro, yo como paralelamente estaba corriendo ya con coches de potencia en el Campeonato de la Comunidad Valenciana, con el Mitsubishi, etcétera, quise correr en un coche algo mejor. Y para ello llegué a un acuerdo con Suzuki para correr con un Suzuki Swing Super 1600 con cambio secuencial. Eso también, junto con el Porsche han sido los dos coches que más me han gustado. Una pasada, un coche que al principio cuando me monté parecía como una silla eléctrica porque iba todo muy rápido, el cambio era muy cortito, entonces había que trabajar mucho, para adelante, para atrás, pero en el momento que te adaptas es un coche que lo llevas por donde quieres, con una agilidad tremenda que entra por el ojo de una aguja. Se puede ir rapidísimo con él, rapidísimo. Y el año que gano el campeonato de la Comunidad Valenciana, uno de los rallies, el Rally de la Nucía, corro con el Suzuki y necesito hacer una buena clasificación y lo consigo porque ya digo que con ese coche disfruto mucho. Suzuki va evolucionando y saca el Suzuki N5, que lo probé en 2 rallies y no me fue nada bien. Me pasó exactamente igual que con el Evo 9 al Evo 10, teóricamente mejor coche, tracción 4 ruedas, etcétera, pero a mí no me fue bien. Corrí el rally de Ferrol, que probablemente es el peor rally que puedes elegir para probar un coche, porque es un rally muy difícil, carreteras muy estrechas, normalmente húmedas, sucias. Me salí varias veces de la carretera, pero bueno, conseguí acabar el rally. Y luego intenté correr el rally de la Nucía, también con él. Digo intenté porque en el shakedown volqué. No sé, imaginaros lo que duró. No pude ni tomar la salida. Bueno, era una curva con contracurva y ahí se escapó. No sé muy bien por qué todavía, pero el caso es que volqué y no pude correr y ya, bueno, pues no volví a montar en el Suzuki N5. Bueno, pues estos son todos los coches con los que he corrido. Me queda un coche que corrí en la NASCAR europea, en el circuito de Valencia. Me invitaron y subí al coche y la verdad que me lo pasé bastante bien, ¿no?
pero obviamente yo no había corrido nunca en circuitos, nunca había probado ese coche y bueno, por lo menos hice penúltimo, ¿no? Adelanté un coche en carrera, pero bueno, aquello fue como una experiencia de un día de fiesta. He sido un privilegiado porque he corrido en coches muy bonitos, francamente bonitos, algunos de ellos yo creo que es el sueño de muchos pilotos, pero bueno, al menos pues hay quien me agradecía que los sacara a pasear por los rallies, ¿no? Porque el Fiat 131 Abarth, por ejemplo, el Ford Escort, motor BDG, son coches que no se suelen ver habitualmente, tampoco en el campeonato de la Comunidad Valenciana pues hay demasiados Porsches, ¿no? Entonces cuando venían un coche tan bonito, tan rápido, bueno, pues el público lo agradecía y yo disfrutaba también con ellos. Pues esto es todo, yo creo que he contado todos los coches con los que he corrido y habrá otro día donde os cuente también cómo me ha ido en general en los rallies, ¿no? Mi experiencia, por qué quise correr rallies, qué me ha sucedido, cuál ha sido el camino que he recorrido con los rallies, dónde han estado los mejores y los peores momentos, pero eso hablaremos más adelante. Este primer capítulo de rallies se lo quería dedicar a las máquinas que me han acompañado durante esta experiencia. Un abrazo grande, sed felices.